amigos de Foro Económico Popular, y de paso también ahora, antes de tratar nuestro tema sobre la situación económica en los Estados Unidos y en Europa, especialmente en la zona mediterránea, que sería España, Italia, Grecia y Portugal, y un poquito más arriba Irlanda. En realidad yo quería saludar a nuestra amiga Margarita Sánchez de Nueva York, y bueno, que ella se recupere, que coma menos sal y que realmente se controle, porque yo mismo también soy una persona hipertensa y entonces sufro también algunas veces algunas subidas de la presión. Pero bueno, volvamos a nuestro tema que vamos a tratar hoy en esta sobre el tema de la situación económica en Estados Unidos, ¿verdad? Y dio la casualidad que la semana pasada, entre el jueves o el viernes, si no mal me recuerdo, casualmente vino una persona amiga a casa, ¿verdad? En el cual estuvimos hablando largo rato, porque hace mucho tiempo que no hablábamos, ¿verdad? Y entonces salimos en el tema, ¿verdad? Y él me había comentado que él estuvo antes y después del derrumbe de la Torre Gemela en el año 2001. Y entonces él me explicó que la situación en Estados Unidos, la última vez que él estuvo en los Estados Unidos, era una situación bastante muy difícil, muy complicada. O sea que en realidad la situación de las personas que van a migrar a Estados Unidos en este momento se van a encontrar con una situación que los propios norteamericanos en este momento tienen problemas de desempleo. Y además existe, vamos a decir, mucha gente viviendo de lo que una vez mi amiga esta Margarita, a quien nosotros le saludamos con precedencia, él ya me había explicado del welfare, que sería un seguro para el desempleo que se da a las personas que no tienen trabajo por un tiempo, ¿verdad? Y eso difiere de estado en estado. Pero a mí me había dicho Margarita que las personas que tienen acceso al welfare son las personas que tienen sus papeles en regla, ¿verdad? Entonces tienen que tener papeles. Si vos no tenés papeles, es lo que ella una vez comentó, y no sé también si me recuerdo en la otra radio que hay ahí de los compatriotas de Nueva York, El Mirador, en el caso de Radio Arsenio Rico, no sé, una vez ellos estaban comentando de que hay muchos compatriotas paraguayos que alguna vez se comen en los comedores populares, estos de los charity, de las iglesias tanto católicas como evangélicas que hay en esa ciudad de Estados Unidos, ¿verdad? O en los alrededores de seguramente New Jersey y compañía, también debe haber esos comedores. Entonces, para que los compatriotas de acá que estamos de este lado tengan un buen pasar, ellos están en este momento hasta prescindiendo de la comida y dependiendo de la caridad para que ese su dinero le alcance, cosa que nosotros aquí en Ciudad del Este sabemos muy bien, porque durante mucho tiempo, hasta el año 2000, 2002, esta ciudad era una ciudad bastante dolarizada, Entonces eso es sabido, el costo de vida de esta ciudad es distinto al costo de vida que tiene Asunción y el resto del Paraguay, excepto Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Encarnación, ¿verdad? Que son ciudades de frontera. Pero bueno, vayamos al tema, ¿verdad? Entonces este amigo me había comentado de que antes de 2001 había mucha oferta laboral. Además, el valor del dólar en ese tiempo estaba orillando a los 8.000 guaraníes por un dólar, ¿verdad? Y hoy en día estamos por los 4.500, 4.600, ¿verdad? O sea que el dólar había perdido casi un tercio de su valor con respecto al guaraní, lo que hizo que perdiera su capacidad de, o sea, se ha devaluado bastante, casi un 150%, ¿verdad?
sería así en pocas palabras, ¿no? Sería así, ¿verdad? No voy a estar haciendo cuantificación de los montos, pero por ahí vamos. Entonces, pero antes de todo yo también había investigado el tema, ¿verdad? Entonces hay mucha controversia. En realidad, a finales del periodo de gobierno de Bill Clinton, que fueron 2 periodos de 92 a 2000, evidentemente, 93 al 2000 quiero decir, evidentemente la economía americana tuvo una cresta de crecimiento, y esa cresta empezó a descender cuando asumió el presidente Bush al siguiente año, en el 2001, hace ya 11 años atrás. Se produjo el derrumbe de las Torres Gemelas, fenómeno y acontecimiento internacional ya por demás sabido, ¿verdad? Y entonces, a partir de ese momento, la economía americana ya empezó a tener un decrecimiento económico que fue agudizándose con la invasión en Irak, la invasión a Afganistán, el crecimiento de la máquina de guerra norteamericana, que eso la sostiene el contribuyente americano, además de que el contribuyente es el que se va a la guerra a combatir, y evidentemente los muertos ya muertos están, ¿verdad? Pero de repente dentro de ese contingente vienen lisiados, vienen personas con problemas mentales, o sea que hay un costo humano de esa guerra. Y eso también debería ser contabilizado en la situación en que está pasando los Estados Unidos, porque tiene más obligaciones hoy en día, porque tiene un sector de la población que está, vamos a decir, afectado por esos conflictos que vinieron a posteriori al derrumbe de las Torres Gemelas, ¿verdad? Y entonces, pero antes, en el año 2000, ya hubo el problema de el I2K, y después, posteriormente, entre 2001, el derrumbe de las acciones de las empresas tecnológicas, y también la quiebra del grupo Enron, ¿verdad? Entonces eso ya empezó a que la economía americana, el derrumbe de Enron fue un cataclismo que habrá causado efectos devastadores en la economía americana. Pero pese a todo eso, en realidad el derrumbe de la crisis inmobiliaria de 2008 hace de que la economía estadounidense, un poco antes, con el derrumbe de la Torre Gemela, se dio un proceso de paralización, y después se llega al punto mínimo, al punto más bajo, en el derrumbe de la crisis inmobiliaria de 2008, ¿verdad? Entonces, con la quiebra del grupo Lehman Brothers, Merrill Lynch y otras calificadoras, ¿no? Y otros bancos, grandes grupos económicos de Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente lo que se refiere a lo que ellos le llaman la banca de inversión, ¿verdad? Y eso tuvo un efecto claro en la microeconomía de Estados Unidos, porque habrán ahorristas que perdieron su plata en esas quiebras. Y también otro detalle, que a partir de 2007, voy a decir 2002, 2003 o 2004, con la derogación de la ley Glass-Steagall, que era de la época de Franklin Delano Roosevelt, evidentemente se perdió el control a los monopolios financieros, y se realizaron las grandes fusiones, como el grupo Fleet Boston, el National, con el Banco Wachovia y otros grupos económicos de Estados Unidos, mismo el Citicorp, Citigroup, ¿verdad? Y sucesivamente. Eso resultado de la derogación de la ley Glass-Steagall, ¿verdad? Que fue un mecanismo que se creó en
en los Estados Unidos en tiempos de Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Y eso hizo de que Estados Unidos a inicios de la década del 30 experimentara un proceso de crecimiento y de recuperación de lo que fue la Gran Depresión del año 1929, ¿no? O sea que este fenómeno cíclico en realidad se vuelve a repetir otra vez, pero en una proporción mucho mayor, que llega hasta Europa cuando coincide con el año 2000, cuando se crea el euro, ¿verdad? Y entonces el euro, para que algunos países de la Unión Europea, en el caso de España, de Grecia y Portugal, ellos pudieran ingresar al euro, evidentemente esos países emitieron, así como está queriendo emitir el ministro Manuel Banana Ferreira, ahora actual, los famosos bonos soberanos. Y bueno, ¿y qué hicieron esos países en adelante? Todo el sector privado empezó a endeudarse porque fueron estimulados por los propios mecanismos, por los propios organismos financieros internacionales, a de que las economías de esos países estaban demasiado bien y bueno, que era bueno endeudarse. Y entonces hubo un endeudamiento público y hubo un endeudamiento privado. Y ese proceso de endeudamiento tuvo un clímax hasta el año que yo le calculo 2004, 2005, en que ya las economías, especialmente los países de Mediterráneo, empezaron ya a entrar en un proceso recesivo, pero se mantenía tal vez el crecimiento porque, especialmente en el caso español, había un auge desmesurado de la construcción civil. Entonces el tema de la construcción civil hace de que el PIB tenga una tendencia alcista, pero ese proceso ya empezaba a desacelerarse a partir del año 2004, año que mucha gente de aquí del Paraguay migró a España y a otros países europeos, pero en ese momento ellos no se sentían porque la economía entró en un proceso de resaca que llegó a su clima a partir del año 2009, 2010 y específicamente 2011, cuando estas manifestaciones de los indignados allá en España, donde ya la situación estaba crítica. Evidentemente ahora en el gobierno de Mariano Rajoy la situación española está en una situación todavía muy delicada, debido a que mismo España no tiene un sinceramiento de sus finanzas públicas y es un gobierno que tiene un gasto desmesurado, y también, así como nuestros políticos, también son políticos poco austeros, ¿verdad? Y entonces hay corrales electorales que dependían de lo que nosotros hablábamos anteriormente, de la asistencia, de los seguros de desempleo, los subsidios. Entonces, y ambos partidos tienen sus corrales electorales, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista en Andalucía y en el caso del Partido Popular en la zona de Galicia, sería más o menos de donde proviene el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que un poquitito yo quería comentar sobre la situación de estos países. Y desde todo yo trato Foro Económico Popular, nosotros tratamos de orientar a la gente en temas económicos y decir, bueno, que todas las cosas que se hagan en el tema económico, estén bien o mal las circunstancias, nosotros tenemos que hacerlo con la máxima cautela, leer muy bien los contratos, analizar bien los costos, las tasas y no caer en sorpresas, ¿verdad? Y entonces en ese sentido yo creo que hay que tener 1, 2, 3, 4, 5 ojos inclusive para poder contraer algún tipo de obligación económica. Por lo tanto, agradecemos a nuestros lectores y estaremos otro día explicando el intrincado mundo de la economía.